Queríamos desde el primer momento plantear esta reflexión, esta advertencia, en un momento decisivo, en un tiempo clave. Todos consideran que estamos en la década decisiva para cambiar el rumbo de las cosas. A partir de ahora, todas las decisiones que tomemos, grandes o pequeñas, individuales o colectivas, van a tener que estar girando en torno a la naturaleza. O, dicho de otra manera, no se podrán hacer si no se cuenta también con la naturaleza. Porvenir es un gran proyecto, es un proyecto en el que tenemos puestas muchas ilusiones, es un proyecto innovador de la caña y con Iñaki, en el que hemos puesto píldoras también creativas que van a sorprender de gran manera a los espectadores. Está muy ligado, lo que queremos contar en Porvenir es qué puede pasar en España, o sea, lo acercamos a lo que es el ADN también de la plataforma Movistar Plus, que es hablar mucho de nosotros y hablar con contenido de una manera premium de todo lo que sucede en muchas variables y también en el cambio climático, que es uno de los grandísimos temas que nos toca afrontar este siglo. Nosotros sabéis que desde el año 2019, desde principios de 2019, empezamos a desarrollar proyectos, grandes proyectos de no ficción. Ya conocéis muchos de ellos, os lo hemos presentado, se han emitido El Palmar, ETA, El Corazón del Imperio con Santiago Posteguillo. Muchas miradas, muchas maneras de afrontar la no ficción siempre desde la ambición, y hay dos proyectos que además se han estrenado en diciembre que nos parecían importante desarrollar, dos ideas propias del equipo de Movistar Plus y que tenían detrás de sí mucha concienciación social. Uno tenía que ver con las mujeres y la posición de las mujeres en nuestra sociedad. Estrenamos la semana pasada Pioneras, y Porvenir desarrollaba la concienciación social sobre el cambio climático. Pusimos al frente de Porvenir a Iñaki. Yo le llamé y le dije, creo, Iñaki, que queremos desarrollar algo ambicioso, bonito, que pone el centro, como ha dicho Alex, en el cambio climático, pero específicamente en nuestro país, y así se lo conté. Creo que él lleva haciendo, insisto, en estos 5 años una labor de divulgación interesantísima, con grandes entrevistas, con gente internacionalmente reconocida, y creíamos que era evidentemente un guante. Porvenir tiene muchas capas, y lo iréis descubriendo, y ahora hablaremos con Alfonso. Hay una que voy a resaltar, que es la capa de la cercanía, del acercamiento al cambio climático en España desde las personas. Lo hacen los expertos de una manera que ahora veremos y que desarrollaremos con Alfonso, pero es muy bonito ver cómo el cambio climático lo sufre la gente normal. Nosotros llevamos mucho tiempo desarrollando este tipo de contenidos, comprándolos. Tenemos un acuerdo con la BBC y tenemos un montón de documentales en la plataforma que hablan sobre esta concienciación sobre el cambio climático. Queríamos poner la guinda con una producción propia original, y eso es lo que hemos intentado con Porvenir. Había dos vías, una muy clara, que era la parte de los científicos, los expertos, los que saben del tema, que lo que también buscábamos cuando hablábamos, Iñaki, ¿te acuerdas? Que era, vamos a acercarlos, porque al final, si no, parece que estamos como muy alejados de los científicos, que es gente que está como muy lejos de nosotros y tiene una parte humana y de acto de fe absoluta que teníamos que ver, que es gente que está trabajando y muchas veces para algo que no van a ver y que no van a tener resultados. Y luego había otra que era acercárnosla a nosotros. Desde, por ejemplo, un perfil que es el mío, que nada concienciado, y que hacer este formato me ha cambiado completamente y me ha llenado a lo bestia, porque he podido mirar de otra manera y ahora veo las cosas de otra manera. ¿Cómo acercarlo a esos perfiles que eran como yo? Pues buscábamos con la historia de una familia, con la parte de la ficción, que era pensar que todas las decisiones, que era lo que habíamos planteado, las decisiones grandes, no podemos dejarlo a que es cambios que tienen que hacer los políticos, las grandes empresas, no. Empieza desde todas las decisiones, las grandes y las más pequeñas. Y queríamos acercarlos, creando a una familia en la que puede haber diferentes perfiles, como somos todos los perfiles que estamos en la Tierra, con diferentes visiones,
y que tuviesen que tomar ciertas decisiones. Bueno, realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque hemos compartido con toda la plantilla, con los productores y con los actores, esa preocupación por el cambio climático y esa piel para contarla de alguna manera diferente, como estabas diciendo, a lo que hacemos en las conferencias, en los actos formales, incluso en las clases en la universidad o en los actos ya, digamos, rígidos. Aquí era un poco mostrar la preocupación que teníamos como personas informadas, porque estamos informados en el tema, en nuestro trabajo, y dar un poco rienda suelta a lo que es la combinación de preocupaciones, proyecciones futuras, y te debo confesar que también una gran curiosidad por este formato que habéis ideado entre todos, de combinar hechos ficticios, pero muy realistas, que es una trama, que es lo que lleva a la esencia, que tengo ganas de verla de la serie, y luego ir metiendo estas piezas de una realidad futura que es, a menos que cambiemos mucho las cosas, lo que nos va a pasar, ¿no? Una experiencia enorme y para mí sorprendente, porque, claro, como tú bien dices, es un poco sacarnos de nuestra zona de confort, pues del laboratorio, del trabajo de campo, y de repente entrar en otro mundo, pues compartiendo esa pantalla también con un grupo de actores que es excelente y claro, es una oportunidad pues fabulosa. Y es muy de agradecer también. Yo estoy muy agradecido pues, a la productora, a la producción, a la plataforma Movistar por esta línea que tiene con estos programas de divulgación científica, por dos razones. El primero es porque es muy infrecuente para nosotros los científicos tomar parte de iniciativas como esta y que pueden tener una gran difusión en el público general. Y es una oportunidad excelente para transmitir el valor de la ciencia, la utilidad de la ciencia para la sociedad. Y en segundo lugar, porque hablamos de cambio climático, de cambio global, de conservación de especies, conservación de la naturaleza, que son pues, aspectos que tocan de lleno problemas acuciantes que tiene nuestro planeta y para los cuales es urgente que transmitamos que necesitamos soluciones, y las soluciones tienen que venir entre todos. Ha supuesto también un reencuentro con un amigo al que le había perdido un poco la pista, y yo creo que eso también me hizo estar súper cómoda en las conversaciones. Y yo soy una persona a la que los medios académicos muy encorsetados le dan alergia. Entonces, el poder tener un diálogo, un debate con otros científicos en otro contexto, para mí es refrescante, ¿no? Y el hecho de que esto haya servido para comunicar mejor los retos que tenemos, pero también para ponerlos en clave positiva, porque a la par que son retos, son oportunidades de cambio, ¿no? Como la parte más de ficción de la serie demuestra, ¿no? Se puede, se debe y es bueno cambiar, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido os agradezco muchísimo el haber hecho este ejercicio. Me parece que el formato es algo novedoso, que debería de utilizarse más, y que es una forma muy ingeniosa, muy creativa de establecer puentes entre dos comunidades, que son la académica y la de los medios de comunicación, que muchas veces no se acaban de entender, ¿no? Entonces confío en que esta sea la primera piedra. Lo que planteamos era, que es la historia de tres hermanos que tienen que decidir qué hacen con la herencia de la casa que tenía su madre, que es para nosotros lo que representa lo que tenemos que hacer nosotros con el planeta, ¿no? Con la madre tierra, de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos son tres perfiles diferentes, a los que en muchos momentos les falla la comunicación, como nos pasa como sociedad a nosotros, porque cada uno tiene sus propios intereses o no es capaz de verlos al otro, no es capaz de escucharle y ver los intereses que tiene el otro, que a veces son los mismos, pero no tenemos la capacidad para escuchar y para verlos, ¿no? Y así empezamos a plantear cada capítulo. Son 3 capítulos, son tierra, mar y aire, y cada hermano representa a un elemento de la naturaleza de alguna manera, y es la misma historia cronológica contada desde la visión de cada uno de los hermanos. Pues mira, antes lo comentaba con Alfonso y realmente a mí cuando me llaman y me dicen, y te lo digo a ti porque es verdad, me dicen Iñaki Gabilondo, Movistar, La Caña Brothers,
el nombre y apellido de los actores y actrices, ya no tengo que pensar mucho más. Quiero decir, hay veces que uno trabaja y que en el proceso del trabajo tiene ciertas dudas sobre lo que luego van a ver. Y hay veces, como este proyecto, en el que a mí no me cabía ninguna duda que lo que se va a ver o que el espectador va a ver es algo casi necesario. Antes decíais que hablabais con los divulgadores y yo en cierta manera me sentía pequeño porque no soy un divulgador, soy un simple actor. Pero es verdad que proyectos así, a mí por lo menos, me hacen sentirme útil y de alguna manera acercarme a esa gente que sabe tanto y que puede divulgar porque sabe de lo que habla y porque están seguros de lo que hablan. Que la ficción tiene el gran poder de que el espectador se identifique automáticamente con lo que está viendo. Lo estamos viendo en series que aparecen ahora que de repente hay que poner que es una serie de ficción, que la gente no se vuelva loca, que no es lo que está pasando. Y creo que es un acierto esto, traer, ¿no? Como bajar a tierra toda esta problemática del cambio climático, que parece que nos lo pone en el telediario o por muchos documentales que veamos, parece como que nos parece lejanísimo. Y creo que ese es el problema, hay que acercarlo. Y creo que este formato es perfecto para eso, para acercarlo de la manera en ficción, que estamos viendo que es que todo el mundo se puede identificar con cualquiera de los personajes. A mí, desde luego, me ha servido para tomar conciencia, ya solamente el haber hecho Completamente de acuerdo con todo lo que han dicho los compañeros. Creo que efectivamente, la serie nos interpela a todos porque evidentemente es un tema que es urgente, que es prioritario, que parece que es una cosa que, bueno, que ya sufrirán las próximas generaciones, esto no va conmigo, pero el documental y la serie, o sea, el tema lo que nos interpela y nos dice, ojo, esto es urgente, nos afecta a todos, es cuestión también tuya, todos somos una familia, como la familia de esta ficción, y aunque cada uno tengamos nuestras propias heridas, nuestros propios intereses, nuestros propios dramas, que pensamos que no tienen nada que ver con el de al lado, al final a todos nos une lo mismo, que es el entorno en el que vivimos y lo que vamos a dejar, la herencia que vamos a dejar, la que hemos recibido y la que vamos a dejar a los que nos sigan, ¿no? Entonces, en ese sentido me siento muy, también, como dicen mis compañeros, orgulloso de formar parte de algo que me parece urgente y necesario y con un sentimiento también de utilidad en mi profesión, intentando aportar algo. Pues la verdad es que yo estoy muy feliz de haber podido participar en Porvenir porque ha sido una experiencia muy bonita. Ya he podido trabajar con Marian otra vez, que hizo de mi mamá en Sordo, y he conocido a Víctor, a Roberto y a ti. Y siento que he aprendido mucho de todos y me lo he pasado genial. Y también me gusta mucho el formato en el que está hecho, porque me gusta mucho cómo está mezclado el documental con la ficción, me parece muy original, interesante también, y siento que al público también le va a gustar mucho. Stephanie representa el futuro, porque es verdad que lo que nos cuesta es pensar. Yo siempre pensaba, ¿no?, cuando construían la Gran Muralla, en alguien que decide hacer algo que no va a ver ni él, ni acabado, ni sus nietos, ni sus bisnietos, y tiene esa capacidad que me parece ya increíble. Pues eso es el futuro, y el futuro, que es Stephanie, y que son efectivamente la generación de Stephanie, ese ya ha cambiado, y ya te exige, como hablaba con Marian antes, que te regañas si no... Oye, no reciclas esto que estás haciendo, es que te van a apretar, o sea, no puedes evitar ese cambio porque hay un futuro que lo tienes súper metido y concienciado y que nos va a forzar a nuestra generación a ir a ese camino. Y eso es lo que representa, es que es para ellos. Y para ellos, para los siguientes y para todo el mundo. No es lo que decías tú al principio, Iñaki, ¿no? El planeta va a seguir. Si el planeta no es el problema, el problema es nuestra convivencia en el planeta, ¿no? Y a veces nos equivocamos cuando decimos eso. El planeta amenazado, el planeta no está amenazado. El planeta lleva millones de años y va a estar otros millones de años tan contento. Lo que está amenazada es la habitabilidad de ese planeta para los ciudadanos de la Tierra. Tenemos que actuar. Dicen que en el año 2050 podríamos estar en posiciones de no retorno. Pero como no empecemos ahora a dar el movimiento y como en los próximos 10 años no le damos ese movimiento, nos encontraremos en un futuro con problemas graves para la habitabilidad del planeta. Yo me he aburrido de decir en los últimos tiempos que el futuro no está escrito. El futuro lo deciden los seres humanos con lo que hacen, con lo que no hacen y con lo que deciden hacer. De manera, Daniel, que no nos preguntes a nosotros qué va a pasar,
porque va a ser muy importante saber qué vais a hacer. Y en función de lo que hagáis, pasará una cosa o la siguiente. Yo es que lo que me pasa a mí con este personaje, con Marisol, es que ha sido un viaje tremendo, porque Marisol ya empieza en un momento vital complicado, con lo cual tiene un sentimiento muy... Es que no puedo desvelar nada, pero cuando lo vean lo comprenderán. Y el viaje que hace Marisol es muy fuerte y muy potente. Entonces no me podría quedar con una secuencia en concreto, creo que me quedaría con el personaje en sí y la historia que ella vive y el recorrido que ella hace, que es realmente tremendo. Cualquier escena que rodee con los compañeros y compañeras, como siempre, yo creo que te hace crecer, a mí por lo menos casi siempre, no siempre, casi siempre, como actor y como ser humano. Pero curiosamente, quizá en el recuerdo me va a quedar una escena donde ellos no estaban presentes, estaba yo solo. Y explico por qué. Era una escena donde el personaje tenía que meterse en el mar hasta las rodillas, más o menos, hasta las ingles, vestido, en invierno, con un cielo gris. Y la verdad es que, y sin gente, una playa vacía. Y la verdad es que esa sensación que nunca, jamás en mi vida había tenido, que es estar en una playa vacía y meterme vestido con ropa al mar y mirar al horizonte, era una sensación extraña. Porque además no está rodando un western, está rodando una película que habla sobre el cambio climático. Y esa sensación, ¿verdad, Alfonso, de cuando quieras, acción, y andar metiéndote en el agua, mirar el horizonte gris, era una sensación que para mí quedará para toda la vida. Marian, es complicado contar una secuencia en concreto, porque realmente todas las emociones están muy contenidas en los personajes, porque como decía antes, creo que son tres hermanos que cada uno arrastra su propia herida y como nos ocurre como seres humanos en la sociedad, raramente vemos lo que tenemos alrededor y no somos capaces de ver el drama o de intuir el drama por el que está pasando el de al lado y pensamos que el nuestro es el más importante, ¿no? Así nos comportamos como seres humanos, así vamos por el mundo, así vamos por la vida, agotando los recursos, mirándonos el ombligo, y creo que esta herida que los tres hermanos arrastran y no son capaces de comunicar con los demás, porque no son capaces de expresar lo que necesitan y lo que sienten, me quedaría con esa sensación interna de los personajes, más que con una secuencia en concreto que te pueda decir, con esta secuencia o con esta otra. Creo que con esa sensación de incomunicación de seres humanos que van por libre, por solitario, y en solidario al final la vida te demuestra que, como decía aquel programa infantil, solo no puedes, con amigos sí, ¿no? Siento que había una escena del final, la que ha dicho Marian, que no voy a decir qué pasa, pero siento que fue la más fuerte y a mí me tocó también como persona porque veía todos los problemas y era como, bueno, ya lo veréis, pero esa fue a mí la que más me tocó. O sea, cuando planteamos el proyecto, esa línea era la más complicada, obviamente, y la que más nos generaba que si te caes hacia un lado va muy bien y si te caes hacia otro va muy mal, ¿no? Pero curiosamente, teniendo una narrativa que va un poco separada de lo que vas contando en la parte documental, curiosamente funciona también que puedes mover las piezas y sigue funcionando, porque al final lo que sí ha quedado plasmado, y creo que también gracias al guión que se planteó de ficción y a la visión un poco también de Cristina para llevar esa parte documental, creo que esas piezas todas están hablando un poco de lo mismo, están haciendo que sientas lo mismo, que es hacia dónde vamos, tenemos que cambiar. De la unidad y de antidisturbios, que son dos ficciones que hacen avanzar a pasos agigantados la ficción en nuestro país. Yo creo que en el entretenimiento y en la no ficción, Movistar tiene ese marchamo de base. Quiero decir, al final, pues la resistencia no es producto de otra cosa más que de querer innovar, y este producto y la no ficción en general que estamos proponiendo para lo que llevamos y lo que vamos a proponer para el año 21, lo que intenta es asumir riesgos y dar pasos, ¿no? Innovar, probar y esperemos que acertar, ¿no? Yo hay también, aparte de eminencias en el terreno de los expertos y de tener a Iñaki al frente, tenemos actores que son muy premiados, muy reconocidos, que están al frente de grandes productos, ya sea series y cines en nuestro país. Al final es una ecuación muy chula, muy bonita.
Aquí hay dos territorios. El territorio de Movistar Plus, efectivamente, estamos completamente... Ya llevamos bastante tiempo, el año pasado, además, con la Cumbre del Cambio Climático, también hicimos una programación especial y este es un tema en el que claramente somos muy proactivos y vamos a seguir insistiendo en esta línea, que es nuestro trabajo. Y en cuanto a Telefónica, son acciones concretas, hay compromisos concretos del presidente de la compañía y del comité de dirección de la compañía, en el sentido de que en el año 2025 Telefónica sea una compañía de emisiones de carbono cero. El propio formato en el que está contado la línea argumental, que de repente se interrumpe, porque está contada cada capítulo, no sé si esto se puede decir, desde el punto de vista de cada uno de los hermanos. Y, wow, es un trabajo de guión que a mí me parece que es una filigrana lo que han hecho. Porque van a ver en capítulos secuencias repetidas que vieron desde el punto de vista en el capítulo anterior, pero la continuación que el personaje vivió de esa situación un rato después, unos segundos antes, y que completan su historia y su viaje emocional. Eso me parece que a nivel de guión es una filigrana maravillosa, y como actor la dificultad a veces era llevar ese récord, ¿no? De un momento de dónde vengo, que ya hemos contado esta parte, cómo lo contamos ahora. O sea, fue un poco una gran dificultad de ordenar todo ese material de todos los capítulos y establecer el récord cronológico de la historia, de qué se contaba de tu personaje, hasta dónde se contaba en cada capítulo, y qué contaba el capítulo siguiente o qué te guardabas para el capítulo siguiente de la misma secuencia, de la misma historia o de la misma situación dramática, ¿no? Hay algunas escenas que son compartidas porque se mezcla la parte documental con la ficción, que eso ya es, y según van pasando los capítulos más, porque lo que buscamos es que las dos cosas se unan, pero en porcentajes tiene las mismas secuencias y tiene un poco más de minutaje. En este primero, por ejemplo, tiene como 8 minutos más la parte documental, porque estamos obviamente además asentando eso, y puede que en el último tenga un pelín más la de ficción porque está resolviendo cosas. En estos primeros vamos planteando y luego vamos resolviendo. Bueno, yo creo que hay un punto aquí que sí que me gustaría insistir. Todo es verdad. Sí. O sea, es verdad la parte documental, es verdad la parte de ficción, solo que está explicada de otra manera. Es decir, los discursos que habitualmente hacen los científicos se trasladan a situaciones reales, y que es la ficción, pero apuntala un discurso que es verdad todo él, si no, no sería un documental, no sería una serie documental. Hay motivos para tener un escarmiento, ahora que ya hemos descubierto que estamos viviendo equivocadamente nuestra relación con la naturaleza, y que, en cierto sentido, la pandemia que padecemos y el cambio climático son, digamos, vecinos de portal, forman parte del mismo tipo de drama. O sea, yo creo que más cerca sí estamos, porque yo creo que la pandemia nos ha enseñado una cosa, y en los primeros meses de la pandemia lo veíamos, aunque fuese por vídeos, que afectamos al clima, que nosotros afectamos al clima, eso es así. Pero aparte, yo creo que nos ha enseñado otra, que hablan en el primer viaje en coche los científicos, que es, de alguna manera, que eso, la pandemia, es un hecho más natural, y que cuando la naturaleza se impone, siempre gana y siempre nos pilla desprevenidos, porque es un poco lo que decías, que el planeta siempre va a ganar. O sea, cuando hay un tsunami, cuando hay un terremoto, siempre perdemos nosotros. Y esto es un hecho más, que creo que sí que nos enseña un poquito, a mí por lo menos, sí que me ha enseñado un poquito hostia, tú eres microscópico aquí, efectivamente eres una de los millones de especies que hay. Desaparecen insectos, pero los que vivimos en la ciudad, que somos la mayoría de la gente, no nos damos cuenta. Es una noticia en televisión. Bueno, ha desaparecido la avispa cuadriculada. Bueno, pues oye, pobrecita. Quiero decir, no le dan más importancia. Es algo que está pasando fuera, en el campo, que pasa lento. Yo decía el otro día en una entrevista que cuando me preguntaban, es mi sensación, cuando me preguntaban si la pandemia nos iba a cambiar, yo decía, yo creo que no. Yo creo que, o por lo menos no en gran medida. Yo creo que sí cambió, y lo decía en la entrevista mi abuela, que vivió la guerra civil y que pasaron hambre y que no tenían para comer y que estaban en un refugio 4 días con 2 hijos o 3 hijos sin poder comer. Mi abuela murió con 90 y pico años y nos seguía diciendo, no te dejes el garbanzo, cómetelo, hijo. Yo decía, abuela, que no quiero más. Y te quedaba arroz en el plato y te decía, pero no te dejes ahí cuatro miguitas de arroz, cómetelas, hombre, cómetelas. Había marcado tanto aquello, era tan directo en la ciudad, en el campo, la hambruna, que aquello sí marcó una generación. Pero tengo la sensación de que la pandemia
no va a cambiar tanto a la gente ni va a marcar tanto a la gente. En cuanto te digan quítate la mascarilla y ya puedes estar de fiesta, pues la gente, yo me temo, me temo. Sí, yo también me temo eso. Temo ser... Lo que pasa es que hay una corriente de fondo que luego es la que anda. Vamos aprendiendo poco a poco lo de la interdependencia. A mí me dijo una filósofa hace no mucho que cada país tiene su día de la independencia y que tendríamos que crear el día de la interdependencia. Ahora que ya hemos descubierto que todos dependemos de todos. Quien no lo sepa, recuerde que el día que un trabajador de Oklahoma no pudo pagar la hipoteca, empezó un fenómeno concéntrico que arruinó a millones de personas, mandó al paro a millones de personas en la famosa crisis del 2008. Lo de la mariposa que tiembla aquí y produce un eso, vamos aprendiéndolo despacito, pero lo vamos aprendiendo. Concienciar sin transmitir un mensaje catastrofista. Creo que es inexorable dar un mensaje catastrofista porque lo que se anuncia es catastrófico. Creo que se puede intentar dar ese mensaje haciéndolo ver sin caer en los enormes tremendismos que pudieran producir un efecto rechazo. Eso es lo único que quiero decir. Pero llevo mucho tiempo luchando y transmitiendo mensajes sin preocuparme nada de que sean catastrofistas y seguiré haciéndolo. Pero que hay formas y formas, y esta es una forma que yo creo que se aproxima sin negar ni rechazar ni alejarse de la advertencia muy seria que todo el mundo científico nos va haciendo.